Se publicó estos días el segundo informe trimestral del Observatorio de Márgenes Empresariales. Este tema te lo simplifico muy fácilmente. Ese informe es una basura. Entonces, cada vez que tú escuches o veas alguna noticia o veas lo que sea referido al Observatorio de Márgenes, simplemente no le prestes la más mínima atención, porque es un ejemplo del daño que puede hacer gente cuando está en el gobierno que tiene las ideas equivocadas. Eso si pensamos bien. Si pensamos mal, tenemos que pensar que lo están haciendo a propósito. Pero descartemos eso por el momento. Los márgenes empresariales de los que habla este informe, para empezar, se basan en alrededor de 1000 grandes empresas que son las únicas que suministran información de manera trimestral. Por lo tanto, estos márgenes no tienen nada que ver ni con lo que le pasa a los autónomos, ni con lo que le pasa a las pequeñas empresas, etc. Sin embargo, lo publican como si esto fuera representativo del conjunto de la economía y no lo es. O sea, ese es el primer error. Lo segundo es que te hablan de los márgenes empresariales como si se trataran de las ganancias de las empresas. Y en realidad, los márgenes es simplemente la diferencia entre los precios de venta y los costes de esas ventas. Por ejemplo, si tienes una verdulería, es el precio al que vendiste los tomates, restándole lo que te costaron esos tomates. Pero con ese margen, tú tienes que pagar, por ejemplo, el alquiler, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar intereses en caso de que hayas pedido un préstamo al banco. Y en el caso de las empresas, además, tienen que descontar los cargos por amortizaciones, previsiones, etc. Por lo tanto, querer confundir a la gente como que las ganancias de las empresas son excesivas es un completo error porque, insisto, de esos márgenes no podemos saber nada de cuáles son las ganancias finales de las empresas, porque no sabemos cuáles son sus amortizaciones, sus impuestos, los intereses que pagan, etc. Además, este observatorio se creó por la idea también equivocada de que las empresas aumentaban los precios y entonces eran las culpables de la inflación. Algo ridículo, porque el precio de venta de una empresa es el coste de otra empresa. Por ejemplo, si la empresa de electricidad sube los precios, esa electricidad es el coste de la peluquería, de la siderúrgica, etc. Por lo tanto, es realmente ridículo pensar que las empresas generan inflación subiendo los precios. Como te dije, siempre, y ya esto tendría que estar aprendido, la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario. Hay inflación cuando la cantidad de dinero aumenta más deprisa que la cantidad de mercancías y servicios. Pero eso lo voy a dejar ahora por el momento de lado. Los márgenes son muy heterogéneos, además entre sectores y entre tamaños de empresas también. Y es increíble que en este observatorio, tanto en la primera edición como en esta segunda, el que lo escribe se sorprende de la heterogeneidad que hay en los márgenes, cuando esa heterogeneidad es fundamental para que la economía funcione bien. ¿Por qué? Porque cuando los márgenes son altos en un sector y son muy reducidos en otro, eso es una señal que tienen los empresarios para quitar capital desde los sectores con bajo rendimiento, digamos, y llevarlo a otros con una rentabilidad mayor. Y esa rentabilidad surge de precios de venta que a su vez están determinados por las decisiones de los consumidores que deciden comprar o no comprar determinados productos. Por lo tanto, los precios que en gran medida determinan los márgenes son la clave para que el capital, que es siempre escaso, sea aprovechado de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque, insisto, los márgenes, cuando son más altos en unos sectores que en otros, atraen inversión. Entonces el capital, que, insisto, es escaso, pasa de un sector donde se aprovecha menos a donde se aprovecha más. Pero ese aprovechamiento no hay que olvidar que está determinado por los intereses del consumidor, por lo que quiere el consumidor.
Por lo tanto, nos conviene a todos que eso funcione así. Por lo tanto, también nos conviene a todos que los márgenes sean libres y sean flexibles y se muevan para que los empresarios sepan a dónde tienen que poner el capital. Las únicas economías donde los márgenes eran fijos eran en la Unión Soviética y en la Alemania nazi. Entonces, yo sé que en el gobierno hay comunistas, pero a mí me resulta lamentable que el Banco de España participe, o mejor dicho, lo hayan hecho participar en esto, porque ahí hay gente que tiene buena cabeza y sabe que el funcionamiento de los márgenes es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Por eso cuando el gobierno critica los márgenes, que incluso en estas 1000 grandes empresas no son todos márgenes positivos, hay muchas que tienen márgenes negativos, es decir, que están perdiendo dinero. Cuando critican eso, uno se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa en el gobierno? ¿Es que acaso añoran una economía donde los márgenes sean fijos? Es decir, ¿añoran una economía comunista o una economía nazi? Realmente es increíble. Y además también me molesta que este observatorio se utilice para la división entre españoles, la división entre grupos de la sociedad. ¿Por qué? Porque hacen a la gente generar resentimiento contra las empresas, cuando en realidad empresarios, asalariados, autónomos, estamos todos en el mismo bando, porque todos nosotros somos agredidos por el gobierno, no solo en la forma de impuestos, que ha llevado la presión tributaria al máximo histórico, sino que somos agredidos con este tipo de iniciativas en los que intentan dividirnos entre ganadores y perdedores, cuando, insisto, estamos todos en el mismo bando en el sector privado y sufrimos el permanente acoso del sector público, y mucho más cuando está guiado, inspirado por ideas comunistas, como es el caso del gobierno de Pedro Sánchez. Pero para sintetizar el tema del observatorio, simplemente el observatorio de márgenes igual basura, así que tú simplemente de eso no prestes atención, porque de eso no vas a sacar nada en limpio. Salió el dato de inflación de septiembre, y aquí tendría que volver a decir lo mismo de siempre, que es lo que te mencionaba antes, que la inflación es un fenómeno monetario, que el único culpable de la inflación es el Banco Central, pero no me voy a repetir. Te voy a decir, por un lado, los datos de los distintos IPC que hay. Yo te voy a hablar del que para mí es más representativo, que es el IPC a impuestos constantes. Porque sabes que cuando la inflación bajó, en parte fue simplemente porque el gobierno bajó de manera temporal algunos impuestos. Entonces, si nosotros queremos conocer verdaderamente cuál es la dinámica de la inflación, nos conviene mirar el índice de precios sin esa manipulación del gobierno subiendo y bajando los impuestos según se le ocurra o según le convenga. La inflación subyacente en septiembre fue 6%, es decir, tú comparas el IPC subyacente, es decir, el que no tiene en cuenta ni los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, y lo comparas con el de un año antes, te da 6%. ¿Sabes cuánto era la inflación subyacente en septiembre de 2022? Era 6,2. O sea, prácticamente pasó un año y estamos en el mismo lugar. De 6,2 a 6, a pesar de que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés más rápido que nunca antes. La inflación específicamente del grupo de alimentos y bebidas ahora es 11,9. Es decir, en un año los precios de alimentos y bebidas subieron de media 11,9%. Un año antes, en septiembre de 2022, la inflación del grupo de alimentos y bebidas era 14,4. Lo que te quiero decir simplemente es que pasó un año, nos quisieron convencer de que no, de que esto era, primero Calviño decía que la inflación era algo temporal, que ya rápidamente se iba a ir normalizando, y pasó un año y estamos como estábamos hace un año, o sea, prácticamente se ha perdido un año. Y esto no nos tendría que llamar la atención, porque ya Milton Friedman escribió que la inflación, una vez que está
despierta, una vez que se disparó, lleva años bajarla. Entonces pasó el 22, ya va a pasar todo el 23, pasará el 24, y yo creo que es difícil y tendríamos mucha suerte si en el 25 volvemos a tener una inflación razonable, es decir, inferior al 2%. Todo por culpa de los aprendices de brujo de Frankfurt. Pero para que veas qué mal planteada está la política monetaria, te quería dar este ejemplo. Los mercados ajustan por precio o por cantidad. En los mercados libres, permanentemente, las cantidades ofrecidas por los fabricantes van variando porque ellos no quieren fabricar de más, pero tampoco quieren fabricar de menos. Entonces están permanentemente viendo qué es lo que quieren demandar los consumidores. Y al mismo tiempo los consumidores compran o no compran, y entonces de esa interacción permanente entre la demanda y la oferta van surgiendo pequeños ajustes continuos tanto del precio como de las cantidades. Ahora, imagínate que el gobierno dice: voy a fijar el precio. Se van a vender las manzanas a este precio. Y en este supuesto, en el que el precio está fijo, las cantidades ofrecidas serían libres. Pero ¿qué pasaría? Si el precio está fijo en un nivel demasiado bajo, a los productores no les va a convenir ofrecer manzanas. Por lo tanto, habría un precio oficial, digamos, pero no habría manzanas porque a los oferentes no les convendría venderlas. Si el precio fuese demasiado alto, pasaría lo contrario. A los productores les interesaría ofrecer mucha manzana, pero como sería demasiado cara, nadie la compraría. En definitiva, fijando el precio en un nivel arbitrario, tú destrozas el mercado y pierden todos, tanto los consumidores que no consiguen lo que quieren y los productores que no pueden vender lo que producen. Ahora imagínate el otro caso, que el gobierno diga: el precio es libre, pero se van a vender determinada cantidad de pantalones. Si la cantidad que el gobierno decide que se ofrezcan, es decir, que se produzcan de pantalones, resulta que es muy pequeña con relación a lo que demandan los consumidores y el precio es libre, el precio se va a disparar, porque habría muy pocos pantalones para lo que desea la gente. Ahora, si la cantidad de pantalones fabricados por decisión del gobierno es fija y es demasiado alta, el precio caería, pero caería a un nivel en el cual, una vez más, a los productores no les convendría producir, porque venderían a pérdida. Por lo tanto, ya vemos que solo con fijar el precio o fijar las cantidades en niveles arbitrarios, el mecanismo de mercado ya deja de funcionar en perjuicio de todos. Obviamente puede darse el caso de que el gobierno por casualidad acierte en un precio más o menos que sea el de mercado, entonces alguien te puede decir: no, bueno, ahí se fijó el precio y no pasó nada. Y porque más o menos estaba alrededor del precio de mercado, el daño es menor. Y lo mismo si se decidieran fijar únicamente las cantidades. Si más o menos ronda lo que quiere el mercado, el daño sería menor. Pero eso sería una situación de corto plazo, porque como esto es dinámico, si el gobierno acertó una vez, pero no va a estar acertando permanentemente. Bien. Si ya este ejemplo rudimentario alcanza para ver que fijar los precios o fijar las cantidades es algo que no conviene, que no funciona, lo que hace el Banco Central Europeo es todavía peor, porque fija el precio y fija la cantidad. Es decir, el Banco Central Europeo pone el tipo de interés y al mismo tiempo es el que decide la cantidad de dinero con sus compras de bonos que sigue reinvirtiendo, con los préstamos que da a los bancos, etc. Entonces, es la peor solución de todas. Porque, te repito, fija el precio y fija la cantidad. Es lo peor. Es exactamente lo que hacían en la economía soviética, donde fijaban precios, fijaban cantidades y de ambas cosas también quedaban fijados los márgenes y todo
La oficina de planificación definía los salarios, los costes, los alquileres, el precio de venta, todo definía. Y entonces, ¿qué pasaba? Que siempre había sobrantes o había faltantes, porque evidentemente la solución planificadora nunca dio buenos resultados. Lo que hacen los bancos centrales no es distinto de lo que hacían los planificadores soviéticos. Por lo tanto, los resultados no tienen por qué ser buenos. Hay evidentemente algunos que lo hacen mejor que otros, pero en su naturaleza está la idea equivocada de fijar precios y cantidades. Hasta antes de que esta última ola, digamos, intervencionista de los últimos años, solamente fijaban el tipo de interés. Entonces uno dice, bueno, fijan el tipo de interés, el resto de la economía más o menos se puede acomodar, aunque insisto, ya es algo malo. Pero ahora los bancos centrales fijan el tipo de interés y además influyen en la cantidad de dinero de manera directa, comprando, como digo, títulos o reabsorbiendo, haciendo pases, dando préstamos a los bancos, etc. Entonces es verdaderamente un esquema lamentable. Es verdad que en el caso de los bancos centrales no hay un único tipo de interés en la economía, hay muchos tipos de interés, hay tipos de interés para préstamos, hay tipos de interés para depósitos, a su vez hay un tipo para préstamos hipotecarios, otro para préstamos personales, otro para grandes empresas y así sucesivamente. Y también es verdad que la cantidad de dinero no es una cosa tan rígida como por ejemplo, la cantidad de coches que hay, porque la cantidad de dinero es una cosa mucho más flexible y depende de muchos factores. Depende de la demanda de euros en el mundo, de si la gente hace un depósito o si retiene los euros en efectivo y de un montón de cosas más. Entonces, esa constelación de tipos de interés por un lado y esa flexibilidad propia de la cantidad de dinero atenúan el impacto negativo de que los bancos centrales fijen tanto el tipo de interés como las manipulaciones en la cantidad de dinero de manera directa. Pero lo que quiero que veas es que en la base está el mismo error conceptual de los planificadores soviéticos de fijar precio y cantidad. Eso es lo que está haciendo el Banco Central Europeo y por eso los resultados son lamentables. Y van a seguir siendo lamentables hasta que no revise ese error de base. Y lo último que te quería comentar es una nueva propuesta de comisiones obreras que yo no sé si están haciendo estas cosas de acuerdo con Yolanda Díaz, si lo hacen, digamos, por iniciativa propia, si han decidido tirar de la cuerda todo lo que puedan o simplemente lo hacen por demagogia. Realmente no sé cuáles son sus objetivos. Lo que yo te digo es que desde el punto de vista económico lo que están proponiendo es una auténtica barbaridad que va en contra de todos. ¿Y cuál es la nueva ocurrencia? Como te he comentado alguna vez, y como es obvio, el salario promedio es distinto en distintas comunidades autónomas, en distintas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Álava, el salario medio ahora ronda los 2.400 euros brutos. En Madrid es más de 2.000 euros. Pero en Ávila y Zamora es de menos de 1.400. Bueno, por otro lado, el gobierno, de la mano de los comunistas, insistió en inventarse que el salario mínimo debía ser el equivalente al 60% del salario medio, porque supuestamente eso lo dice la Carta Social Europea, que no lo dice. Además, la Carta Social Europea cuando habla del salario mediano, que el salario mediano es más bajo que el salario medio, pero eso es otro tema. Sobre la base de un argumento falso, Yolanda Díaz hizo una comisión de supuestos expertos que le tenían que decir lo que ella quería oír, y el gobierno, con gran irresponsabilidad, siguió subiendo el salario medio hasta ponerlo en el equivalente al 60% del salario medio, que son esos 1.080 euros. Esto, para empezar, no ocurre en ningún país de Europa. En realidad, en los países casi te diría más avanzados, Dinamarca, Finlandia, incluso también Italia, no hay salario mínimo. El salario mínimo es algo que se deja
para la negociación colectiva. Entonces hay un salario mínimo en el sector de la metalurgia, otro salario mínimo en el sector de la construcción y así sucesivamente. Cuando el gobierno puso el salario mínimo en 1080 euros, es porque eso equivalía al 60% del salario promedio de todo el país. Pero ese salario medio, como te decía al principio, es muy distinto en las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, el impacto del salario mínimo es muy distinto en Madrid o en Álava que en Zamora o en Ávila. Lo increíble es que, como si no se dieran cuenta de esto, ahora aparece Comisiones Obreras y dice que en Madrid hay que aumentar el salario mínimo, que hay que hacer un salario mínimo, digamos, especial para las... En realidad solo hablaron de Madrid, no sé si, pero me imagino que también lo dicen para el País Vasco, es decir, que en las comunidades donde el salario medio sea más alto que el salario medio de toda España, habría que subirlo. Y concretamente en el caso de Madrid dicen que en vez de 1080 tendría que ser de 1264. Bueno, esto es un despropósito porque justamente los lugares donde más crece el empleo, básicamente Madrid, en menor medida Cataluña, son las comunidades autónomas donde el salario medio es más alto, por lo tanto están menos, digamos, menos afectados por esta locura demagógica e irresponsable de poner el salario mínimo en el equivalente al 60% del salario medio. Si tú miras los datos de empleo en el campo y en el servicio doméstico, que son donde mayoritariamente se cobra el salario mínimo, te vas a dar cuenta de que la destrucción de empleo que provoca el salario mínimo no es un invento, sino que es algo muy real. Ahora, lo increíble es que Comisiones Obreras no dice nada de que hoy el salario mínimo de 1080 euros equivale a prácticamente el 80% del salario medio de Ávila y de Zamora, y hay 21 provincias en donde el salario mínimo de 1080 ya equivale al 65% o más del salario medio. Y no solo Ávila y Zamora, también tienes Badajoz, Alicante, Salamanca, León, Toledo, etc. Pero la cosa es todavía peor, porque en todas las provincias hay algunas empresas grandes, hay empresas medianas y sobre todo hay empresas pequeñas y microempresas que son la gran mayoría. Las empresas más grandes tienen una productividad mayor y por lo tanto pueden pagar salarios mayores. Entonces, cuando tú tomas el salario medio de las pequeñas empresas de esas provincias, encuentras que la situación es mucho peor. Porque si una empresa grande, aunque esté en Zamora, tiene una mayor productividad y podrá pagar un salario más alto. Pero esa no es la situación de las pequeñas empresas en estas provincias. Entonces tienes que en 23 provincias el salario mínimo de 1080 euros equivale a más del 75% del salario medio. En Ávila y en Zamora, el salario mínimo de 1080 equivale a más del 90% del salario medio. Es una locura. Es una locura. En Badajoz, Alicante, Salamanca, León, Toledo, Segovia, Jaén, más del 85%. ¿Te imaginas si vuelven a subir el salario mínimo? Todas estas provincias, o muchas de estas provincias, son las que tienen problemas de despoblación. Entonces, tú dices, esta gente está pensando lo que está diciendo, conocen los datos, y por eso es que a veces uno dice, bueno, lo harán con el fin de generar un caos tal en la economía que para un comunista siempre es algo deseable porque acerca la revolución pendiente, digamos. Pero en el caso de Comisiones Obreras, en su página web no se definen como comunistas. Entonces, ni como marxistas, sí como
dicen que son de clase. Entonces, siempre que está la palabra clase, ahí atrás está el espectro de Marx. A lo que voy, ojo con este tema, porque en determinadas partes de España, en las pequeñas empresas de esas provincias, el salario mínimo ya hoy es un problema terrible, y precisamente eso hace que la situación de la rentabilidad de las empresas no esté en una situación boyante como quiere sugerir ese observatorio inmundo que publica el gobierno. Entonces, ojo con esto, porque el tema es que tenemos un presidente que quiere quedarse a toda costa una legislatura más y está dispuesto a darle a todos lo que le pidan. Si uno le pide amnistía, se la dará. Si otro le pide referéndum de autodeterminación, se lo dará. Y si otro le pide un salario mínimo de 1.400 euros, también se lo dará. Pero las consecuencias las vamos a pagar nosotros, lamentablemente, y no él. Entonces, esto que parece una locura puede llegar a hacerse realidad, máxime sabiendo que las izquierdas en general odian Madrid. Por lo tanto, así como se inventaron un impuesto a la riqueza que era un impuesto específicamente para Madrid, no hay que descartar que busquen alguna fórmula en el salario mínimo para perjudicar a Madrid. Pero en síntesis, simplemente, ya el salario mínimo de 1.080 euros es dañino y afecta las posibilidades de empleo de la gente con menos capacitación y experiencia. Es una de las causas por las cuales España tiene la tasa de paro más alta de Europa, y en particular en la tasa de paro juvenil. Cualquier medida o propuesta que vaya en la línea de aumentar esto más, como esa otra locura de que por ley se fije el salario mínimo en el 60% del salario medio, es completamente autodestructivo, va en contra de tus intereses y de los intereses de la gente más humilde que lo que quiere es trabajar y que con estas leyes van a estar mucho más lejos de poder trabajar.